El doctor Fabián Ortiz está con nosotros. Doctor, es importantísimo lo que vamos a tratar porque tiene que ver con nuestra salud absoluta. Estamos hablando del Escherichia coli en el Ecuador y la disparidad que hay en las diferentes ciudades, porque en unas ciudades realmente, tomando agua de la fuente, hay tanto Escherichia coli, o sea, tanta caca en las aguas, y en otras no. Bienvenido, doctor Fabián Ortiz. Adelante, por favor. Hola, buenos días, Mariela. Muchas gracias por este espacio. Quería comentar, bueno, más que como nefrólogo, ahora sería como máster en salud pública, porque la verdad es que los resultados es a raíz de una encuesta nacional de desnutrición infantil, donde ya se ha visto que un buen porcentaje de la población infantil tiene algún grado de desnutrición. Entonces, desde el punto de vista técnico, me parece fantástico que hayan visto también el agua, porque el agua es importante, porque si tenemos nosotros niños con parasitosis intestinal, diarreas frecuentes, todo eso puede llevar a una mala absorción de los nutrientes y por consiguiente a la desnutrición. Es decir, que para poder, dentro de nuestro mapa, de poder generar una mejor nutrición de los niños y de la población en general, tenemos que vigilar bien la calidad del agua. Entonces, aquí es donde viene la alarma. Según la encuesta de esta encuesta que hizo y que está publicada en la página web del INEC, que es la encuesta nacional sobre desnutrición infantil publicada en septiembre de 2023, nos muestra que desde el punto de vista, a grosso modo, si podemos ver la diapositiva 45, para que sepan, nosotros deberíamos primero, desde el punto de vista de concepto, tener un agua segura. El agua segura es cuando se cumplen condiciones de que no tenga residuos de heces fecales, que sea de fácil acceso y que haya suficiente cantidad para el consumo. Dentro de este concepto de seguridad, en lo que respecta a la contaminación, vemos que a grosso modo el 36.7% de los niños menores de 5 años consume agua contaminada con Escherichia coli. La Escherichia coli, para que lo sepan, es la bacteria más abundante en las heces fecales del ser humano. O sea que si quisiéramos reducirlo, es contaminado con caca. Entonces estamos hablando que más de 1/3 de la población infantil menor de 5 años bebe agua con restos fecales, lo cual es una barbaridad. Ahora, si nosotros desmenuzamos esto de aquí, es decir, el agua en la fuente, porque también la fuente, es decir, cuando el momento que parte del centro de distribución hacia los hogares, el agua en la fuente, vemos que está contaminada un 24.4% en la fuente. Es decir, estamos hablando de que desde que sale, ya sale contaminada. Porque otra cosa estaríamos hablando que en la fuente esté 0% contaminada y se va contaminando en el trayecto. Bueno, eso es otra historia. Pero vemos que en la fuente ya sale contaminada y después de que se hace el tratamiento, almacenamiento, llega hasta el individuo y llega hasta el vaso, el 36.7%. O sea, aumenta la cantidad de personas que tienen esta presencia de heces fecales. A ver, hay algo que no entiendo. Ok, doctor, pero si el agua se la hierve, porque nadie toma agua de la fuente, nadie abre aquí la llave, por lo general en la zona rural, en la zona urbana, perdón, abre la llave y siempre se van a hervirla. Allí, hirviendo el agua, no se van las heces fecales, persisten allí, no las matas. Vamos a hacer una puntualización. Primero, veamos en la misma diapositiva la división entre urbano y rural. Claramente predomina mayor contaminación de agua medio rural, tanto en la fuente como en la ruralidad, en el vaso de agua al final, cuando ya llega a los hogares. El 56% de los hogares rurales en el país está contaminada con heces fecales. O sea, es verdad lo que tú comentas, Mariela, de que si yo hiervo el agua, primero, ¿cómo tenemos la certeza que todas las familias hierven el agua? En primer lugar, el agua es responsabilidad de la institución que se encarga de depurar el agua. En segundo lugar, yo pregunto, ¿y la gente cuando lava las verduras, las frutas, también lo hace con agua que ya está hervida? Entonces aquí, ¿te cepillas los dientes con agua hervida? ¿Te bañas con agua que esté desinfectada? Entonces, claro, estamos hablando de que te está entrando el agua por diversos medios. Segundo, cuando vas a un restaurante en estos lugares, ¿estás seguro de que estamos ingiriendo alimentos que fueron preparados con agua también? Entonces, por eso es la responsabilidad. Tú estás
trasladando la responsabilidad al domicilio. Pero eso es una parte, la responsabilidad es de la institución que se encarga, el que te cobra por el agua, mejor dicho. Si te están cobrando por el agua, la responsabilidad de ellos es darte un agua que sea ya potable y apta para el consumo humano de forma directa. Mira, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, a Europa, en muchos lugares tú puedes tomar agua del grifo, porque sin tener que pasar. Entonces, ¿por qué eso no lo podemos hacer aquí? En su momento, ya otras autoridades han dicho, no, sí se puede beber agua del grifo, pero dígame de dónde. Porque si nosotros ahora ya vemos la diapositiva 45, veamos la diapositiva 46. La diapositiva 46 nos muestra un mapa del Ecuador en el que nosotros podemos ver la distribución de la presencia de Escherichia coli en el agua para beber según las provincias. Y a la cabeza vemos que la provincia con mayor presencia de Escherichia coli, es decir, con restos de heces fecales en el agua, es Morona Santiago con el 70%. Es decir, el 70% de los niños menores a 5 años beben agua con restos fecales en Morona Santiago. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Dígame por qué. Antes de ir a eso, pasemos al que tiene menos. El que tiene menos es Pichincha con el 2.6. Y de aquí todas las provincias. Entonces aquí tenemos una primera conclusión. Hay una enorme disparidad e inequidad. No puede ser que estando en el mismo país, en dos provincias diferentes, tengas mucho más riesgo de tomar agua contaminada en una provincia que en otra. Es decir, o un municipio lo está haciendo muy bien o el otro lo está haciendo muy mal. O sea, recordemos que lo ideal es llegar lo más cercano a cero, que no haya contaminación y que puedas beber agua del grifo. Claro, ese es el mundo ideal. Ya, pero a ver, un momento. Morona Santiago probablemente no tenga una red de aguas servidas, ¿ok? Probablemente no lo tenga y lo que tenga sean pozos, ¿ok? O que recogen agua de los ríos que tienen alrededor. Perfecto. ¿Ok? Fantástico. Okay. Y entonces, estoy de acuerdo con usted que esto tiene que ver exactamente con el municipio. Bahía de Caracas, la joya de Manabí, porque Bahía es precioso, Bahía es una tacita de plata, no porque yo soy de ahí, sino que geográficamente es hermosa, todavía no tiene agua y han pasado no sé cuántos gobiernos y todavía Bahía de Caracas no tiene agua. Yo me imagino que eso pasa en muchos municipios del país, doctor Ortiz. O sea, es una cosa que todavía no podemos arreglar en este país. Parece mentira. Pero es que entonces aquí viene la responsabilidad del Estado. ¿El Estado qué le tiene que exigir a sus municipios? Un estándar mínimo. Y decirle al municipio, yo te exijo a ti, municipio, que tú debes... Pero nunca le han exigido, doctor. Nunca se ha exigido. Estamos llenándonos la boca mucho de la desnutrición infantil. En ninguna etapa de la vida, en ninguna etapa de la vida se les ha exigido. Desde que somos república no se les ha exigido y hemos tenido petróleo, pero porque hasta que nos salen por las orejas. ¿Ok? Sin embargo, no hemos exigido. O sea, perdóneme, doctor, pero nosotros hemos trabajado arduamente como ciudadanos en Bahía por tener agua potable y ha sido arar en el mar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctor? ¿Cómo llegar realmente a que la gente sí tome en cuenta lo que usted está planteando? Porque sí es un problema político, pero también es un problema de cada municipio. Claro. Es decir, aquí adoptar una postura cómoda, no es que así ya me toca y ya no puedo hacer nada, es falso. Hay que tomar medidas activas y eso es a todos los municipios y si hace falta a las prefecturas para la ruralidad y al Estado como un ente regulador, máxima autoridad. Y ustedes entonces, como médicos, ¿cómo pueden interferir? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden...? Perfecto. Lo primero que tengo que decir a todo el mundo, hierve el agua. O sea, definitivamente. Pero hay un asunto un poco más allá, Mariela. Si yo hiervo el agua, es verdad, puedo matar, pero primero tengo que hervir el agua y mantenerla hirviendo un periodo, ¿sí? En segundo lugar, bueno... ¿Pero a qué se refiere un periodo? Hace ebullición el agua, 100 grados centígrados, y mantenerla en ebullición durante, ¿qué? 5 minutos. 5 a 7 minutos en ebullición. ¿Sí? Es para garantizar una permanencia de ebullición. Pero yo te pregunto, Mariela, ahora, estamos hablando de contaminación de heces fecales y no se ha analizado la presencia con otros contaminantes, como puede ser metales pesados. Si yo hiervo el agua, pero el agua de la fuente me viene a mí con heces fecales, más metales pesados,
Hiervo el agua y me bebo el agua y no tiene microorganismos, ya está, digamos, desinfectada, entre comillas. ¿Y los metales pesados dónde los dejamos? Es decir, se ha estudiado, por ejemplo, se han estudiado las diferentes aguas, usted que ahora está en este proyecto de realmente pues tratar de limpiar de heces fecales a las aguas del Ecuador, se han estudiado diferentes aguas, ¿qué metales pesados hay en las diferentes aguas? Voy a ponerte un ejemplo de lo que está pasando ahora sí como nefrólogo desde el punto de vista de enfermedad renal crónica. Hay provincias en las que hay mucha más contaminación. Ya no estamos hablando de heces fecales, ahora sí estamos hablando de metales pesados y otras cosas. Sílice, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que nuestra agua en algunos lugares tenga sílice? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es sílice? Uno de los componentes del vidrio, pero en todo caso es un contaminante importante del agua. Es un metal pesado. Pero a lo que me refiero es, eso produce daño. Eso se traduce en daño. Y de repente no sabemos por qué tenemos pacientes con tantas enfermedades renales, por ejemplo, ¿no? O si no, yo estoy hablando de plomo, o quién sabe que mercurio, por ejemplo. Es decir, tendríamos que tener en cada punto de donde, si yo soy municipio y yo tengo mi agua que me llega de estos afluentes y yo después la trato, yo tengo que medirme hacia atrás a ver dónde está la contaminación. Para saber entonces en la fuente, si tengo mucho mercurio hacia atrás, entonces tengo que decir, papá Estado, mira, mi fuente está contaminándose de mercurio a partir de este momento. Entonces, de esa forma, el Estado tendría que regular. ¿Por qué entonces a partir de aquí hay más mercurio? ¿Quién está contaminando? Entonces, tenemos que vigilar, son las fuentes de potencial contaminación de estas aguas. Y eso se puede hacer, se puede medir. Entonces, porque si me está llegando a mí, claro, porque eso pasa en el mundo entero, ¿no? Me imagino, por ejemplo, yo me imagino Saruma, que tiene tantas minas, ¿no? Yo me imagino que las aguas están llenas de metales pesados, doctor. O sea, es lo que mi sentido común me dice, ¿no? Ya, pero mientras no lo mides, no lo sabes. Exacto. Tú tienes un razonamiento correcto. Saruma es un lugar de muchísimas minas. ¿Y dónde está la evidencia de los estudios que se han hecho y que se han publicado, así como se ha publicado este estudio que es para dominio público? Perfecto, me encantaría saber en esos lugares donde hay tanta Escherichia coli, analizar pues también los metales pesados, porque a veces se considera que la Escherichia coli pudiera ser un indicador indirecto de que si esa agua tiene tantas heces fecales, muy probablemente tiene muchos metales pesados. Es decir, por una especie de extrapolación que se realiza. ¿Por qué? ¿Por qué razón tiene que ser lo uno con lo otro? ¿Por qué hay tanta caca entonces desde que sale hasta que te llega al vaso? ¿Se contaminó en el trayecto? Y si se contaminó de caca, ¿por qué no se pudo haber contaminado de otras cosas más? De otras cosas, ya. Claro, entonces, es un ejercicio de sentido común que si llega peor. Entonces, pero es que estamos hablando de que hay que mejorar absolutamente todo. Primero, los estándares. El estándar quiere decir que desde la fuente, cuando yo salgo de la fuente hacia los hogares, desde allí tiene que salir potable, al 100%. Y no solo el tema urbano, sino también el rural, los dos. Claro. Hay que ir a las zonas más afectadas, a la zona rural, donde sabemos que el chanchito pues hace popó cerca de las aguas, donde después cogen con un balde o con lo que sea, cogen el agua y la llevan a la casa y con eso se lavan los dientes, se bañan. ¿Por qué la llevan a la casa? Porque ahí no hay una fuente propiciada por el municipio, pues. O sea, no hay una red. Porque es rural. O hay un pozo séptico, un pozo ciego, como también decimos en Manabí, que está muy cerca de las aguas, pues obviamente que uno recoge, ¿ok? Entonces, este tema de las aguas servidas es todo un problema, porque de hecho las grandes urbes, Río de Janeiro tiene un problema inmenso de Escherichia coli, porque usted puede creer que Copacabana y todas estas Ipanema y todas estas playas también están repletas de popó, porque todo lo de los edificios y casas va al mar y después recoja eso. De hecho, en Bahía hay una playa que se llama Caca Beach, porque supuestamente ahí va todo el desperdicio de estas aguas. Entonces, esto es un verdadero problema, o sea, no es fácil, pero hay que empezar por algún lado. ¿Qué propone usted? Primero, que el Estado rija unos estándares mínimos para exigirle a los municipios, tienes que regirte en base a este estándar y que el agua de tu fuente debe salir con estos mínimos estándares, pero no puede ser que ya salga
el 26% del agua ya sale mala, pues. O sea, ya comenzamos mal. Creo que nadie en este país tome agua de las llaves. No creo, doctor. Discúlpame, Mariela, pero vives, no sé en qué mundo vives, pero ¿cuántas veces he visto yo a gente tomando de la manguera o sin hervir? Esto es lo que quieras. Ya los vemos nosotros en la emergencia con una gastroenteritis severa. Entonces, y también está la responsabilidad también de cada negocio. Veamos los negocios que ¿por qué consideramos que muchísimo paciente tiene parasitosis y estamos normalizando el hecho de que no, estamos aquí con amebas, así que tiene que desparasitarse cada 6 o 12 meses de forma normal? ¿Por qué normalizamos eso? Eso no es normal. Es que de las llaves yo creo que es mucho más fácil que se hierva. Yo los problemas los veo más en los ríos. Y ahí está Morona Santiago con un 72% de Escherichia coli. Y está tan claro como eso. Cuando ya hay una llave, la gente puede tener más cuidado, doctor. Podría tener más cuidado. Que no en un 100%, porque sí, cuando usted me dice que la gente toma agua de la manguera, sí, en ciertas circunstancias puede ser, pero no es una constante. La gente trata de no tomar el agua de las llaves, sobre todo en las zonas urbanas. A eso me refiero yo. Otra cosa es la zona rural. Otra cosa, o sea, con un calor intenso, tengo una manguera, me muero de sed. Yo también tomo agua de esa manguera. Qué rico, doctor. Uno se refresca todita, pero no es una constante que uno realmente abra la llave y lo tomes así. No, como en otros países tú lo ves, no es una constante. Entonces, ¿qué habría que hacer con las zonas rurales que son las más afectadas? ¿Cuál es su propuesta? Dentro del plan de seguridad alimentaria, que es lo que tiene que ver, y ojalá la persona que llegue a la presidencia ahora acoja aquí, porque ya estamos hablando de una desnutrición infantil que ha crecido mucho y probablemente el agua ya tiene un factor sobre eso. Ya tenemos información de partida. Con este tipo de información se deben establecer políticas públicas dirigidas a mejorar este mal. Porque entonces, ¿para qué lo he medido si no voy a mejorarlo? O sea que aquí el propósito es dirigir las políticas de salud pública orientadas a mejorar mis propios números, cosa que yo vuelvo a hacer un estudio el próximo año, si ya hice las propuestas de mejora para ir midiendo cómo estoy en eso de allí. Si ya mejoro, ok, no lo he sacado, pero ya tengo una vía de mejora. Quiere decir que el siguiente año debería estar mejor y así sucesivamente hasta llegar. Porque es verdad, no vamos a pretender llegar a 0 en un año, eso es imposible. Pero sí establecer una política pública orientada hacia la mejoría. Y eso significa exigir más a los municipios, controlar a los municipios. Claro, también es cierto que en la sierra entendería yo que pueden haber aguas más puras porque vienen de los deshielos. De los deshielos. Exacto, eso también es cierto. Yo tenía entendido que el agua de Cuenca era la más pura del Ecuador, porque es lo que te dicen los taxistas cuando tú vas. Tome agua de la llave porque aquí el agua es perfecta. No sé cómo está Cuenca, no lo vi, pero me imagino que está muy cerca de Pichincha, está en 12.7, que es bastante bueno. O sea, comparado con el estándar nacional, está buenísimo también. Azuay, Imbabura y Pichincha son el top 3 de la mejor calidad del agua. Maravilloso, usted lo puede ver. Está del 31.1, más o menos un poquito a la mitad de la tabla. No se puede, es del INEC, ¿no? Del INEC. Sí, esto es oficial y está en la página web de Ecuador en Cifras, que es una presentación 30 y pico oficial. Es bastante, ¿no? 30 y pico es bastante de todas maneras. Pero no es tan, digamos, no sé cuántos habitantes tenga Morona Santiago, pero lo cierto es que el proyecto, si se lo lleva a cabo, sería espectacular, doctor. Ojalá que se logre y ojalá que de la mano de este proyecto de desnutrición infantil que ha tenido este gobierno, podamos seguir con este nuevo proyecto que es el de limpiar nuestras aguas, tanto de metales pesados como de Escherichia coli, que es lo que más da gastroenteritis a los chicos y obviamente problemas digestivos.